Queridos amigos, un cordial saludo de nuevo con todos vosotros en nuestro programa Puertas Adentro. Nuestro y vuestro. Bienvenido para este ratito que te tomas para hacer un alto en tu camino también junto a tu esposo, tu esposa, tu pareja y para trabajar temas que son de interés para la pareja. Por supuesto, como el que nos ocupa, que es que seguimos hablando de aquellos síntomas que la semana pasada comenzamos a hablar, síntomas que evidencian que la rutina puede estar instalándose en nuestra relación. De hecho, el primer síntoma que vimos no es un síntoma, yo diría, de que la rutina puede estar instalándose, sino de que muy probablemente ya se instaló, ¿verdad? Porque el primer síntoma, recordando, era el aburrimiento y la indiferencia en la pareja, ¿no? Pues sí, ya hablamos sobre el aburrimiento y la indiferencia y simplemente que estemos alertas y estos síntomas se están dando porque nos habla de que nos estamos a lo mejor conformando y como hemos hablado otras veces, pero no lo hablamos por nosotros, sino porque la palabra lo dice, la palabra de Dios, la Biblia, que para aquellos que somos cristianos, pues es el manual de conducta, de vida, y especialmente para el matrimonio, porque Dios es el creador del matrimonio. Entonces, sí, la palabra nos anima, nos reta a que no nos conformemos y que sí nos transformemos. Entonces, no podemos, si vemos que hay aburrimiento, si vemos que empieza a haber cierta indiferencia, wow, ahí hay que hacer un alto en el camino porque Dios no nos llama a ninguno de nosotros a la conformación, sino a la transformación, sí, para tener un matrimonio de calidad. Sí, esto es. Recordando además la diferencia entre aburrimiento e indiferencia. Efectivamente, el aburrimiento, decíamos, puede ser legítimo en momentos puntuales donde la pareja, pues bueno, hay momentos donde uno, pues sí, está en una cierta situación donde puede estar un poco aburrido o no saber muy bien qué hacer. Eso nos pasa a todos, los estados emocionales cambian, a veces propician que no estemos en la mejor versión de nosotros mismos y todo eso puede llevar también a un poquitito de aburrimiento, ¿no? Siempre y cuando eso no sea la norma, sino la excepción. Este es el punto, ¿no? Pues sí, y el segundo síntoma que hoy vamos a trabajar es esa ausencia de intimidad, o dicho de otra forma, es ese encuentro progresivo con el individualismo. Bueno, ausencia de intimidad. Sobre esto mencionamos una palabra en el programa de la vez pasada y hablábamos del individualismo radical, que es un rasgo de nuestra sociedad que ya lamentablemente se está infiltrando también en la relación de pareja, ¿no? Tiene que ver con un individualismo que nos lleva a un narcisismo, a mirar solo por nosotros mismos, a considerar que la otra persona quizá es simplemente alguien con quien compartimos unos mínimos y todo ese asunto, ¿no? Ese individualismo. ¿Sí? Lo del narcisismo, no sé si todas las personas pueden entender lo que significa el narcisismo, pero... Bueno, sí, el narcisismo viene de la mitología griega, de Narciso, que era un señor así como yo, muy guapote él. Anda, y que entonces se lo cree el chico, vamos. un día se miró en el fondo cristalino de un espejo, de un pozo, en el agua, se miró y se vio tan guapo, se vio tan hermoso, que se lanzó a abrazarse a sí mismo y se ahogó. Se ahogó de éxito y se ahogó de amor por sí mismo, ¿no? Y de ahí viene el mito del narcisismo, que lamentablemente es un rasgo muy típico de nuestra sociedad, ¿verdad? Y pues sí, y vivimos en una sociedad que nos alienta a pensar más en nosotros mismos que en los demás, y el matrimonio y el amor justamente es todo lo contrario. Y parte de eso que dice María del Mar, de que nos anima a pensar en nosotros mismos, tiene mucho que ver con la cultura de en 10 días usted puede hacerlo, ¿no? Usted puede ser feliz en 10 días, usted puede tener el cuerpo ideal en 10 días, usted puede conseguir la felicidad en 10 o en 20 días, ¿no? Una sociedad que nos anima al autoconsumo, a la autopercepción de nosotros mismos, al egoísmo, al individualismo, al narcisismo, y eso evidentemente son armas muy contrarias y muy opuestas a esa intimidad que se pretende conseguir en la pareja. En 10 días no, pero trabajando la intimidad sí que la podemos conseguir, ¿verdad? Claro. Y teniendo mentalidad de trabajo en el matrimonio, porque claro, el matrimonio lo tenemos que cultivar y cuidar cada día.
Y Oye, de verdad que la intimidad se puede eso es verdad, conseguir. pero En mira, 10 días no, ahí voy. pero trabajando cada día y cada día esforzándonos por evitar ese aburrimiento, evitar esa indiferencia, por conseguir intimidad, porque el siguiente síntoma que estamos hablando Sí, es la ausencia pero de déjame intimidad. que se me va la idea, se me va la idea. Tú me estás cortando hoy mucho, Se me va la Juan. idea. Cada vez que digo algo me estás Sí, cortando, pero bueno, es que venga. cuando evaluamos los programas estábamos viendo que ella hablaba mucho y yo poco. Bueno, y depende, entonces yo digo, depende. bueno, ya aquí tengo que Y para ponerme un eso me poco las corta, pilas, entonces. ¿no? Bueno. Entonces, hoy tenemos lo que se llama, esto es interesante, lo que se llama una visión cortoplacista de la vida, ¿no? Todo está a corto plazo, todo es hágase ya, Eso es no verdad. espere ni pague el proceso de lo que cuesta conseguir las cosas. Y esa visión cortoplacista, cuando la llevamos a la relación, nos vuelve, ¿cómo se dice?, impacientes, queremos hacer las cosas ya, no tenemos ese proceso natural de lo que cuesta ir consiguiendo las cosas. Y esa visión cortoplacista choca con lo que hasta hace no tanto tiempo se llamaba la visión catedral, que es todo lo contrario. La visión catedral alude a la idea de personas que de pronto están construyendo una catedral y como éstas tardan decenios verdad, y claro, cientos que yo de estaba años pensando en construirse, pues entonces, por ejemplo, la catedral de Westminster en Inglaterra tardó casi 800 años en distintos plazos, ¿no? La Basílica de San Pedro en Roma tardó cientos de años, es decir, hijos, padres y nietos participaban en la visión catedral. Ninguno la iba a ver terminada, pero todos sabían que estaban construyendo una catedral y tenían una visión a largo plazo. Bueno, en el matrimonio pasa igual. Si tenemos la visión, eso es, si tenemos la visión cortoplacista, esto tiene la vida muy corta. Nos vamos a cansar enseguida y enseguida vamos a querer tirar la toalla, ¿no? Por eso hay que tener esa visión catedral, de mirar más allá de lo puntual, porque esperamos llegar a algo mejor que lo puntual, ¿no? Esa idea. Yo estaba pensando que sería bueno un poco el equilibrio de las dos cosas, porque a veces podemos tener una visión tan lejos de que algo va a ocurrir que no nos movamos en el presente. Ya, eso sí. Entonces, claro, lo malo de la visión cortoplacista es caer en la bueno, pues ya voy a hacerlo ya y lo quiero ya. Y lo malo de la visión catedral es relajarse, ¿no? Entonces, como en todo, coger lo bueno de cada una de las ideas. Entonces, qué importante, porque la ausencia de intimidad, como otro de los síntomas, yo me di cuenta que ocurre en muchos matrimonios y aún en nosotros en algún momento nos ha pasado y tenemos que seguir esforzándonos para que vayamos a esa intimidad. Y estuvimos ya hablando en algunos programas anteriores sobre qué es la intimidad, y cuando hay ausencia de intimidad eso se expresa muchas veces en falta de complicidad. No hay esa complicidad entre nosotros, parecemos que cada uno estamos ahí en nuestro mundo, parecemos o estamos realmente cada uno en nuestro mundo, y se crea esa distancia emocional que es tan difícil. Esa distancia emocional, también hay que decirlo, es percibida de forma distinta por el hombre y por la mujer, ¿eh? Yo puedo estar toda la tarde en la casa, en el salón, una tarde de lluvia, por ejemplo, con María del Mar. A lo mejor digo muy poquititas palabras, pero yo estoy bien, estoy a gusto, me siento en mi casa, en mi hogar, con mi mujer y estoy bien. Pero si es María del Mar la que pasa prácticamente toda la tarde sin abrir la boca, ten por seguro que le pasa algo, ¿no? Porque las mujeres... nos pasa algo. O nos pasa algo y tú lo estás evidenciando, ¿no? Eso. Con el silencio, ¿no? Es decir, normalmente en el hombre el silencio no tiene por qué querer decir nada, pero normalmente el silencio en la mujer sí suele lanzar algún mensaje de alerta, ¿no? Pues vamos, sí. por norma. Es curioso cómo el silencio también habla, ¿verdad? Cuando hablábamos de la comunicación, pues tú lo estás confirmando, ¿verdad? Como el silencio también comunica mucho. Pero realmente lo que queremos es que nos demos cuenta de que cuando hay distancia emocional es un síntoma importante a tener en cuenta, porque una cosa es la distancia física, que muchas veces la hay, pero estando juntos, que haya distancia emocional, cuando cada uno empieza a vivir en su mundo, en su propio autoconcepto, autopercepción de la vida, eso es peligroso, ¿verdad? Porque es como vivir dos mundos
pero que ya son totalmente opuestos, que viven bajo un mismo techo. Bueno, hay muchas parejas que viven así. Bueno, es sí, decir, hay muchas parejas que no se plantean ningún nivel de intimidad más allá de una comunicación bajo mínimos, de una comunicación de convivencia que llamamos, ¿no? Para mantener los mínimos de la convivencia. Y no le piden más a la relación y los dos lo viven más o menos bien, pero evidentemente esas parejas nunca llegarán a tener una profundidad, ¿no? ni ese concepto de intimidad tan hermoso. Claro, y Dios no nos llama a ese tipo de relación en la pareja, Dios nos llama a trabajar justamente al concepto de intimidad. Como a ti te gusta decir, Dios no nos llama a la conformación, sí, lo dijimos, sino a la transformación. Exactamente, ¿no? Bueno, me gusta decirlo porque lo dice la palabra en Romanos 12, me gusta ¿verdad? Citarlo. Entonces, tengamos cuidado cuando estamos bajo un mismo techo y estamos empezando a vivir dos mundos ahí que son paralelos y a veces ya empiezan hasta a ponerse opuestos, contrapuestos, ¿verdad? Y a esto contribuye la cultura de la tecnologización, el confort, que de pronto puede permitir mayor aislamiento, casas de pronto a lo mejor más grandes, casas donde cada uno puede estar en habitaciones separadas, en fin. Creo que recuerdo una pareja, una familia que tuvimos en consejería, y eran gente con muchísimo dinero, y la propia señora nos decía que a veces se comunicaban por el móvil entre la propia casa, ¿no? Mensajes por el móvil, llegando a ese extremo, ¿no? Sí, porque a veces se crea cierta incomodidad de estar juntos, entonces tenemos que cuidar todo eso, o sea, crear hogar en vez de casa, un espacio donde estar, sino crear hogar, que tiene que ver pues con eso, con intimidad, con relación, con comunicación. Tenemos que buscar siempre el encuentro para cuando ese síntoma que estamos hablando de la ausencia de intimidad y encuentro progresivo con el individualismo, tenemos que cuidar eso mucho, de que tenemos que buscar el encuentro, como hablábamos en otros programas, el nosotros, porque si no buscamos el nosotros, se crea un vacío interno, un vacío de la otra persona, y eso es muy duro, vivir con ese vacío, sobre todo cuando estamos viviendo en pareja, ¿verdad? Cuando estamos viviendo como matrimonio, porque hay vacíos de soledad, como hemos hablado en otros programas, creo, y si no lo decimos ahora, la soledad, bueno, en general no es buena. Hay personas que su opción de vida es la soledad y es totalmente respetable, pero la soledad compartida es mucho más difícil. Por eso nos crea ese vacío interno. Aunque hay personas, digo por romper una lanza a favor de las personas que eligen la soltería, ¿no? No es que elijan la soledad, no es que vivan en soledad, porque sin soledad nadie puede vivir, ¿no? Con soledad nadie no puede es vivir. bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y eso tiene que ver con que podemos vivir sin estar en relación de pareja, pero no sin tener relaciones significativas, ¿no? Entonces, las personas solteras tampoco es que vivan, digo las personas solteras por elección. Sí, sí. Las que eligen conscientemente serlo, no creo que tengan soledad, sino que suplirán esa soledad con otro tipo de relaciones que también se pueden suplir aparte de la pareja, ¿no? Amistades y demás, ¿verdad? Pues sí. Y en esa ausencia de intimidad y encuentro progresivo con el individualismo que estamos hablando, una de las formas de darnos cuenta que eso está ahí es cuando la comunicación se vuelve mecánica en un sentido, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Es difícil hablar desde el corazón, sino que te limitas a ser correcto, o correcta, a hablar lo básico, pero es una comunicación que no es profunda, que no es al corazón, y estamos llamados a esa comunicación que es abrir el corazón realmente. Por tanto, trabajar eso, ¿verdad? Y es también como, yo lo estaba pensando, cuando ese encuentro con el individualismo es cuando después que una pareja joven, por ejemplo, después que han acostado a los niños, pues solo quieren tener tiempo para uno mismo y se evita estar con la pareja. Tenemos que cuidar esos espacios, tenemos que pasar tiempo juntos, ¿verdad? Esto tampoco hay que confundirlo con el espacio personal que todo el mundo tiene y todo el mundo necesita, aún dentro de la propia pareja, ¿no? Ese espacio personal que nos suele venir
cuando de pronto hemos suplido el espacio comunitario, por decirlo así, o la relación de pareja. Pero o... el tema, Juan, es cuando tú prefieres a lo mejor que tu pareja cuando, esté fuera, esté de viaje, porque así te es más fácil y planificas tú tu vida solo o sola, ¿verdad? Ahí tenemos que tener cuidado también. Eso es verdad. Oye, parece increíble, pero el tiempo se nos fue. Bueno. Es tremendo cómo nos pasa de rápido. Queridos amigos, para terminar, solamente recordaros siempre que todo lo que estamos compartiendo emana en realidad de la ética de la Biblia, del libro de los libros, de ese libro que no es antiguo ni moderno, simplemente eterno, y que es el que nos anima y el que hace que podamos tener relaciones estables. Y como siempre nos gusta, queremos terminar, ¿verdad? Pues sí, recordando siempre que lo más importante está puertas adentro. A cuidarnos. Hasta pronto.